¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar de la mentira del dinero. Lo primero que te quiero decir es que yo no soy un gurú de finanzas, no soy un coach de vida, no planeo ahorita o con ninguno de mis videos decirte qué tienes que hacer porque yo ya lo hice. No es ese el punto. Velo como una exploración al tema del dinero desde un pasito para atrás, tratando de ver la foto completa, tratando simplemente de entender cómo funciona el dinero, qué es y cómo podemos relacionarnos con ese aspecto de nuestras vidas que sí o sí tenemos que solucionar de alguna manera, ¿no? Esto relacionado a la exploración filosófica que estamos haciendo sobre escapar de la Matrix, sobre alcanzar tu libertad financiera, la exploración de estos conceptos y de los procesos que hacen que las cosas funcionen de alguna u otra manera. Entonces, vamos a darle. Ok, primero que nada, vamos a entrar en el tema de la mentira del dinero. Luego vamos a hablar un poquito de qué onda con... Mil disculpas que no le debía haber bajado un poquito aquí. La mentira del dinero, qué onda con los bancos y las mal llamadas reservas federales. Y vamos a cerrar el video con un poquito del juego del mercado. ¿Qué significa el mercado y por qué le estoy poniendo la palabra juego antes? Vamos a ver qué onda con esto. Primero que nada, lo que te quiero decir es que el dinero no es una mentira. La mentira es... Bueno, hay varias mentiras relacionadas al dinero, pero por un lado hay una mentira que es que el dinero se puede crear de la nada. Por otro lado hay otra mentira que es que el dinero es mucho más complicado de lo que pensamos que es o de lo que podemos entender. El dinero y la economía son cuestiones demasiado complicadas para la gente como tú y como yo. Entonces, entendiendo esto, lo primero que te quiero compartir es mi entendimiento del dinero desde un punto de vista de energía, el dinero como energía. Recordamos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este sentido, siempre la riqueza tiene que tener un sustento. Siempre la productividad tiene un agente productivo detrás. Y eso que hace que exista la productividad es algo muchísimo más relacionado a las acciones y el comportamiento que decidimos tomar día con día los ciudadanos, que a las decisiones que toman las instituciones o los políticos o los servidores públicos que toman decisiones bajo la bandera de solucionar problemas económicos en la sociedad. Aquí empezamos a llegar al segundo tema, a la cuestión de los bancos, las reservas federales, pero antes de darme un clavado ahí,
Básicamente, quisiera hacer mucho énfasis en la cuestión de cuál es la mentira, en dónde está la mentira. El dinero te lo pueden vender como una mentira, pero si nos ponemos a analizar el tema desde mi punto de vista mucho más a fondo, llegamos al entendimiento de que el dinero simplemente es una herramienta de medición. Lo que mide el dinero es energía o riqueza o potencial de productividad también. Es una cuestión en acto, pero también en potencia. En acto significando en momento presente, en términos prácticos de lo que existe o lo que ya está producido, pero también de la potencia de lo que se puede producir. La mentira empieza cuando el dinero, que es un invento privado, se vuelve una cuestión principalmente pública. Y pública no es la palabra, porque en realidad cuando los políticos dicen que algo es del pueblo, lo que te están diciendo es que es de ellos. Porque, como ya exploramos mucho en temas anteriores también, el poder corrompe, y como el gobierno tiene el monopolio de la fuerza en sus manos y tiene el Congreso, por ejemplo, la habilidad de pasar leyes, cambiar las constituciones, todos esos mecanismos, no es que podamos verlos en una simplificación de buenos o malos, que funcionan o no funcionan. Siempre hay puntos medios, obviamente, pero creo que hay que llegar al análisis más multivariable posible y después hacer cada quien nuestra opinión informada basada en la investigación que también cada uno va realizando. En la investigación que yo he realizado y que estoy realizando ahorita contigo, a donde me han llevado ciertas exploraciones, como decíamos el otro día, cuando caes en una madriguera de conejo, empiezas a avanzar en tu entendimiento de cómo funcionan las cosas. Yo me eché un clavado en el entendimiento de qué onda con ese punto en el que el dinero, que siempre fue una cuestión privada, ahora se volvió una cuestión pública. Tiene que ver con algo que te platiqué ayer brevemente, con el cambio del patrón oro o del estándar del dólar respaldado por oro a algo que se le llama el nuevo orden monetario internacional. No nos vamos a clavar ahorita mucho en eso, pero ese nuevo orden, siempre la verdad que escuchemos nuevo orden, hay que prender las antenas y tratar de leer entre líneas, porque lo que Wikipedia, por ejemplo, está lleno de esto, está lleno de explicaciones demasiado superficiales del tema que están diseñadas para ser un poquito misleading, que te llevan en la dirección que ellos te quieren llevar, que tienen un sesgo de por medio de ya dar por entendida cierta situación que en realidad no es así, pero como la están dando por entendida, tú ya te fuiste con el argumento y también diste por entendida esta situación. Una de esas situaciones es la cuestión del crédito y la deuda. Otra de esas cuestiones es la cuestión de la inflación. Y la principal es la cuestión del respaldo del dinero, que es lo que te estaba diciendo, que esa es la principal mentira del dinero. La principal mentira del dinero es que el dinero se puede crear de la nada. Esa es la gran falacia de todos los economistas keynesianos. Y aquí el trabajo de Keynes, que vamos a
Vamos a empezar a entrar ya en detalle mejor de todas estas cosas. Antes de ponerme a hablar de Keynes, porque es muy importante entenderlo, pero lo voy a dejar mejor para otro video. Vamos a dejar a Keynes para otro video. Básicamente lo que te están diciendo es que el libre mercado está inherentemente fallido, y entonces que ellos necesitan intervenir el mercado para que sí funcione. Por ahí va la cuestión. Te quiero enseñar un video del senador Ron Paul, que es el papá de Rand Paul, pero no sé por qué no me sale aquí Ron Paul. Yo creo que porque ya no es senador, ahora el senador es su hijo. Bueno, ahí está Ron Paul. Él es Ron Paul. Él es la persona que está hablando aquí. Aquí lo podemos ver. Déjame subirle. Ahí te va, ok. Yo te lo voy a traducir. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? La Reserva Federal, en colaboración con los grandes bancos, ha creado la mayor crisis financiera en el mundo que jamás hayamos visto en la historia de la humanidad. La idea de que cantidades ilimitadas de dinero y que el crédito, creados de la nada, proporciona un crecimiento económico sostenido, ha provocado esta crisis. Aunque, obviamente, las personas que no comparten el discurso de la filosofía detrás del pensamiento de Ron Paul, que básicamente son las ideas de la libertad, lo que te dirían es que justamente fueron esas ideas de la libertad lo que crearon esta crisis y que eso se llama neoliberalismo. Hay un economista que se llama Thomas Piketty, que es uno de los principales expositores de esta idea, de los más influyentes de la era actual. Es como el Keynes de nuestros tiempos, y mucho de lo que hace la Reserva Federal hoy en día sigue esta idea, y mucho de lo que los redistribucionistas argumentan es que la era del libre mercado causó esa crisis, cuando en realidad, desde mi opinión, o más bien desde la opinión que yo voy formando por lo que estoy investigando, es que lo que pasó fue que los políticos se empezaron a apropiar de todas estas cuestiones del crédito y la deuda y del dinero, porque centralizaron el dinero en sus bancos centrales o reservas federales. Pero digo sus porque no es que sean del pueblo. Dicen que son del pueblo, pero en realidad ellos han hecho lo que han querido. Han devaluado el dólar de una manera terrible. Es decir, $1 de 1991 tiene 17 veces menos valor que el dólar de 2017. Déjame ver si estoy bien en esto. Ahí te va. Lo que podías comprar con $1 en 1913, que más o menos... o sea, el dato es que lo que podías comprar con $1 en 1913, ahora en 2007 necesitas casi $22 para comprar lo que $1 te compraba en ese entonces, ¿no? Vamos a seguir un poquito más con este video. En lugar de crecimiento económico sostenible, este sistema de gobierno amenaza las instituciones financieras y políticas mundiales. El desempleo real es ahora del 20% y no ha dado ningún crecimiento económico desde el inicio de la crisis en el año 2000, según estadísticas no gubernamentales. La expansión piramidal de la deuda y el crédito durante los últimos 38 años ha llegado a un abrupto final, como predijeron los economistas del libre mercado, que siguen la misma política de gasto excesivo. La expansión de la deuda y la inflación monetaria solo pueden agravar los problemas y prevenir las correcciones requeridas.
eso está diciendo Ron Paul en este video, que me parece muy importante también entender que esto se dio en 2009. Entonces, es importante saber que esto se dio en 2009 por el contexto de lo que estaba pasando y también porque ya pasó muchísimo tiempo desde que se están hablando de estas cosas. Alguien que también hablaba mucho de estas cosas es Thomas Sowell. Te tengo un video también de Thomas Sowell para que, justo porque le preguntan aquí, el mundo quiere saber si tú compartes el entendimiento o el criticismo de Ron Paul hacia la Reserva Federal. Ahora que ya estamos un poquito entrando a lo de la Reserva Federal, te quiero explicar algo completamente rápido, simplificado, probablemente rayando en lo equivocado por simplificarlo tanto, pero lo que tenemos que entender es que el gobierno, así funciona en muchos países, pero pensando en Estados Unidos, que son los pioneros de este mecanismo, en México creo que las reservas federales y el Banco Central Mexicano, Banxico, se crean como algo así como 15 o 20 años después de la creación de la Reserva Federal estadounidense, que es lo mismo que el Banco Central para los gringos. Pero el punto es que cuando el gobierno quiere controlar la inflación, le manda unos bonos a la Reserva Federal, y la Reserva Federal básicamente imprime otros papelitos que también tienen unos sellos y que son toda una cuestión, yo diría la verdad que es todo un chiste y una mafia de sostener su misma, justo como lo dice en el otro video Ron Paul, que es un sistema piramidal de deuda y crédito, porque crean a través de estos bonos que le compra la Reserva Federal al gobierno. Después la Reserva Federal le puede dar gobierno, que ya ni siquiera se le dice como imprimen dinero, pero en realidad lo crean con unos y ceros en una computadora, y después se lo depositan a una cuenta de banco al gobierno, y el gobierno ya puede prestar dinero a los bancos para que los bancos después le presten dinero a los ciudadanos. Toda esta cuestión que te estoy simplificando en este momento, luego tal vez nos clavamos un poquito más en esa, o si no, hay como un documental que se llama Zeitgeist Addendum, que es parte de la trilogía de Zeitgeist. Te recomiendo mucho, si te quieres echar en un clavado todavía mucho más denso en estos temas, que explores qué onda con este contenido. No comparto mucho de lo que se habla aquí, ni te estoy diciendo que esto es la verdad o que no tiene ningún tipo de errores o ningún tipo de desinformación también un poquito insertada ahí. Todo esto es normal en estos temas. Como siempre, mi recomendación: velo, investígalo. Activa tu curiosidad, pero también activa tu escepticismo racional de no creerte lo primero que llega porque alguien te dice que alguien lo dijo, o porque aparentemente están enfrente de ti las pruebas de algo. A veces las pruebas de algo resulta que eran otra cosa, y también tenemos que aprender a tocar estos temas con pincitas. De nuevo, te repito, pues yo no soy un experto en finanzas. Yo para nada estudié ni economía, ni finanzas, ni mercadotecnia, ni administración de empresas. Yo soy artista y simplemente quiero entender cómo desde mi ser artista puedo relacionarme con todo este mundo del dinero. Entonces, tal vez mi punto de vista, si tú también estás encontrando tu lugar en el mundo desde tu pasión, desde tu vocación, relacionado a tu despertar espiritual, relacionado a la búsqueda de tu independencia, de tu autonomía, de tu libertad en todas las facetas de tu vida,
pues está padre. Vamos juntos y vamos caminando hacia lugares inimaginables, porque lo que sucede es que cuando empiezas a vivir así, tu futuro en potencia puede ser muchísimo más chingón de lo que tú pensabas que había sido, porque resulta que las cosas se empiezan a alinear, las sincronicidades empiezan a ocurrir, las personas empiezan a vibrar también con tu vibración y se empiezan a querer relacionar contigo, y tú, como estás trabajando en ti, también tienes más herramientas para aportar valor a tus relaciones, y la riqueza siempre se crea de relaciones. Y entonces, de nuevo, regresamos a la cuestión de que el dinero y el mercado es una cuestión completamente humana, no es algo mecánico, externo, matemático, que funciona de maneras muy difíciles de entender. Eso es parte de toda esta mentira. Entonces le están preguntando a Thomas Sowell que... Te quiero platicar rápidamente quién es. Es un autor de libros que tienen que ver con economía, con política, de cosas que vamos a hablar mucho en este espacio. Es una referencia que admiro mucho, y de nuevo, pues, si quieres clavarte más en Thomas Sowell, ahí está, referenciando a su libro, porque él básicamente le preguntan, ¿no?, si él comparte lo que vimos que acaba de decir Ron Paul. Ok, a ver, vamos a decir. Congressman Ron Paul's skepticism of the Fed, and I'm going to quote you. This isn't in basic. Dice, te voy a citar a ti. Por la mayoría de la historia de esta nación, no hubo sistema de reservas federales. Y le dice, estás jugando un viejo sucio de argumentar utilizando datos históricos, ¿no? Como riéndose. En 1914 se establece la Reserva Federal, y como ya vimos, por ejemplo, esto es un dato duro, por eso es similar a lo que está diciendo. ¿Argumentas con historia? Pues claro, porque es lo mejor que podemos hacer, argumentar con datos históricos. El dólar ha perdido casi 98% de su valor desde la creación de la Reserva Federal. Entonces, si vamos a hablar de datos, ¿por qué no hablamos primero que nada de ese dato? Bank failures. But bank failures in the 1930s exceeded anything ever seen by bank failures. Yes. There was no Federal Reserve System, which was established in 1914 to prevent bank failures. Dice que la Reserva Federal fue supuestamente creada para prevenir quiebras bancarias. Pero las quiebras bancarias en las 30 superaron todo lo que se había visto. Está preguntado, si tú pudieras ser dictador, o sea, si estuviera en tus manos abolir la Reserva Federal, ¿lo harías? Sí. Sí, claro. Por las razones por las que te acabo de dar. La Reserva Federal o los bancos centrales representaban para los países grandes esperanzas. Es decir, no estamos diciendo que se hizo tal vez con una intención malvada, maquiavélica. Tal vez sí, tal vez no. Ese no es el tema. El tema es que ya los datos históricos ya nos mostraron cuáles fueron las consecuencias. Pero hemos tenido tantos programas que representaban esperanzas maravillosas que terminaron en desastres. O sea, lo que importa no es... Lo que importa no es la intención del político. Lo que importa es los resultados. Te pueden hablar muy bonito, te pueden decir que tienen grandes esperanzas, grandes deseos, grandes metas, que te aman, que quieren lo mejor para ti. Pero si nos vamos a los hechos, a los resultados, a las consecuencias de las acciones, es otro el entendimiento de lo que está sucediendo. Resulta que ellos son los enemigos, ellos son los causantes de todo esto. Dice que hay cosas que
se le puede reconocer a la Reserva Federal que hizo un buen trabajo. Pero la pregunta es, en general, a lo que se expuso, se suponía que prevenir quiebras bancarias o grandes cambios en la oferta monetaria. Pero cuando está diciendo oferta monetaria, te está diciendo básicamente en las preferencias del mercado, que no fluctuara tanto el mercado para poder garantizar cierta estabilidad en la economía, porque lo que están buscando es generar un falso sentido de crecimiento estable y progresivo. Pero entonces, justo le está diciendo por qué el mayor crecimiento de inflación en la historia de Estados Unidos ocurrió exactamente en periodos de la creación de la Reserva Federal. Hubo una crisis en 1907. Bueno, esto me lo voy a saltar. Le está preguntando, entonces, ¿qué harías? ¿Nos regresarías al estándar oro? ¿O qué harías? Le dice. Esto es muy importante que le esté preguntando, bueno, pero ¿tú qué harías? ¿Con qué lo reemplazarías? ¿Cuál sería tu solución para reemplazar esta cuestión que ya entendimos que no funciona? ¿Te gustaría regresar a lo que hacían antes los países, que ellos de alguna manera imprimían sus propias monedas, ¿no? Hay algunos países en donde hay distintos bancos que emiten cada banco su moneda, pero pues es como una moneda privada que se vuelve oficial. Todo esto no es muy importante. Que sí, estábamos antes en el patrón oro hasta que se creó la Reserva Federal. Pero aunque estemos en el patrón oro o no, hay otro conjunto de argumentos que podemos hacer. No hay nada de evidencia. No hemos visto nada de evidencia durante todo el tiempo en el que se creó la Reserva Federal en que las cosas hayan estado mejor. La inflación posterior a la Segunda Guerra Mundial fue alimentada por la Reserva Federal, haciendo exactamente lo que planean hacer ahora: comprar los bonos que emite la tesorería, que es lo que te simplifiqué hace ratito, que le compran los bonos y que, de hecho, por ahí hay un dato que una vez que ya se compró el bono, eso se vuelve el respaldo de nueva creación de dinero de la nada, que puede ser hasta 9 veces el valor de ese bono. Entonces, de nuevo, la ley básica universal de ese entendimiento es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De ninguna manera puede existir la medición de la energía que no existe. Es algo que si lo pones en esos términos es bastante fácil de entender por qué sucede la inflación. Porque se corrompió el mecanismo del juego del mercado, y ahorita ya vamos a entrar un poquito a qué onda con esto del juego del mercado. Pero lo que termina diciendo Thomas Sowell aquí está padre. Que le dice: están hablando de cosas más específicas de Estados Unidos que no son muy relevantes para nosotros, pero mira lo que le dice. Le vuelve a preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué harías? ¿Cómo funcionaría la moneda? Lo podemos reemplazar con lo que existía antes de que se creó. Eso es una opción.
Él le dice, bueno, eso es el oro. O sea, como que lo quiere encasillar y lo quiere poner en una respuesta concreta. Entonces, ¿qué? ¿Regresarías al patrón oro como a los 1900? Como... Y dice, bueno, pues tal vez no. No quiere decir que yo tenga que tener ya la respuesta de la solución completamente digerida, ¿no? Pero estas preguntas de con qué reemplazarías algo siempre me molestan. Porque ¿sabes qué? Cuando alguien elimina el cáncer, ¿con qué reemplazas el cáncer? Y se ríe. Y la verdad es un muy buen argumento. O sea, ¿y qué harías si cierras el Banco Central? Cuando alguien cura el cáncer, ¿con qué reemplazas el cáncer? No es necesario reemplazar algo que no funcionaba. Tal vez se puede hacer el intento de regresar a lo que había antes, o dejar que el mismo mercado, que esto es lo que argumentan los austriacos, dejar que el mismo mercado se regule solo, que esto es, desde mi entendimiento actual de las cosas, lo mejor que podemos hacer. Intervenir lo menos posible. Y hay una cuestión de culpa, de a quién culpamos. ¿A quién culpamos de la crisis que está sucediendo? Entonces voy a regresar a Ron Paul, rapidísimo. Te voy a adelantar, ahí te va. Quiero agradecer, bla. Chécate lo que dice. El país hoy se ha vuelto muy consciente de la gravedad de los problemas. Creo que todos entienden que es muy grave y muy seria, crítica la situación. Desde mi punto de vista, el país está completamente quebrado. Está no solo quebrado, sino con deudas exorbitantes. No estamos dispuestos a admitirlo, pero estos problemas son abrumadores. Lamentablemente, desde mi punto de vista, creo que tenemos más cosas aquí sobre a quién culpar por los problemas y quién se beneficiará al culpar a unos o a otros. Lo veo un poco diferente porque lo veo como una política fallida de planificación económica centralizada. Es muy importante que él dice planificación económica central, porque esa centralización es muy importante, es parte del problema, y por eso es que se viene todo el mundo de la descentralización, de las criptomonedas, lo que se le llama Web3, el blockchain, que eso es lo que permite la descentralización, y también vamos a entrar en esos temas muy pronto. Eso ha estado sucediendo durante bastantes décadas, y creo que eso es lo que tenemos que abordar. Literalmente el Congreso se apropia del dinero y es gran culpa la tiene también el Congreso, pero también los intereses especiales tienen una influencia tremenda. Los intereses especiales. ¿A qué se refiere con estos intereses especiales? Ahorita vamos a entrar en eso. Los intereses especiales tienen una influencia tremenda. También ellos tienen gran culpabilidad en el asunto, pero también tenemos grupos de ciudadanos que siempre quieren dádivas y beneficios especiales. Ellos también, los grupos de ciudadanos, identidad grupal, que rompen con la prioridad del individuo y la nueva prioridad se vuelve la etiqueta de la identidad de grupo, que como es oprimida por otros grupos, necesita ciertos beneficios, ciertas ayudas especiales. Y desde que le damos ayudas especiales a algunos individuos, ya no estamos todos jugando el juego bajo las mismas reglas del juego. Desde ahí se empieza también a corromper el sistema. Eso es lo que está diciendo Ron Paul. En 2011. También las guerras. Las guerras que continúan ilimitadamente, guerras no declaradas también, constantes. Nadie te puede decir exactamente cuántas guerras existen en el mundo hoy en día, cuándo comienza la próxima, cuándo va a terminar la guerra anterior. Y todo este gasto y la presión de consumo
también tenemos que lidiar con la Reserva Federal. Y veo a la Reserva Federal como un problema porque veo que muchos de estos otros gastos no se habrían salido de control si no tuviéramos un sistema monetario donde el sistema proporciona los fondos. Los fondos del capital los proporciona el mismo sistema y los hace de la nada. Que regresando a la mentira, el dinero no es una mentira, la mentira es el dinero creado de la nada. No tenemos que ser responsables porque siempre podemos decir, bueno, depende de la Reserva Federal, si ellos imprimen dinero o no, o que ellos pueden manipular la inflación, que lo haga la Reserva Federal, que lo hagan estas personas que saben más de la economía que las personas normales y que el mismo mercado, porque ellos son los expertos, porque ellos son los que estudiaron macroeconomía keynesiana y ellos saben lo que están haciendo. Pero yo veo el sistema monetario y el sistema de la Reserva como un facilitador para todos estos intereses especiales. Chécate lo que está diciendo. Pero yo veo el sistema monetario, que es lo mismo que te decía hace ratito del nuevo orden monetario internacional. Está relacionado con el Fondo Monetario Internacional, está relacionado con la Organización de las Naciones Unidas. Y por ahí la madriguera de conejo de todo este tema se pone bastante densa. Pero ahorita solo vamos a entrar en este detalle que dice: son unos facilitadores para todos intereses especiales, para todos estos intereses especiales. No se pone muy específico porque este güey está en frente de sus enemigos ahorita en este momento. O sea, la diplomacia es lo que lo ayuda a básicamente decirles en su cara sus verdades. No lo puede hacer tampoco tan directamente porque tiene que haber diplomacia de por medio en estos salones, en los salones oficiales del Congreso, ¿no? ¿De qué intereses especiales está hablando? Justo de los intereses de los bancos centrales y los bancos mundiales. ¿Cuáles son los bancos mundiales? Pues todos estos, ¿ok? Todas estas cuestiones, básicamente, cuando hacemos la pregunta, ¿quién se beneficia del todo el dinero que las reservas federales del mundo crean y fabrican de la nada? Estos señores, ¿ok? No vamos a entrar tanto en ese tema porque te quiero enseñar este video de Javier Milei, ya más o menos para cerrar y para que lleguemos al tercer punto, que es el juego del mercado, porque en realidad el dinero es un juego. O sea, todas estas cuestiones son simplemente un juego. Es un juego de energía, es un juego de manifestación, es un juego de creatividad y productividad, en el cual todos estamos participando. Lo que sucedió es que este juego, que es una cuestión privada, llegó a manos de los políticos y empezaron a hacer toda esta serie de marañas que nos están metiendo en graves problemas y que le están quitando el futuro a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque como muy bien decía, creo que Hayek, que el impuesto inflacionario es el peor impuesto porque aplica hasta a los no nacidos, que les estás quitando el futuro a las personas que ni siquiera han nacido y ni siquiera han participado en el proceso democrático de elegir a estos supuestos gobernantes que decidieron intervenir nuestra economía, intervenir nuestro juego de creación de riqueza, volverse los intermediarios y de camino echar a perder todo con la devaluación de las monedas. Entonces, ahí te va. Quiero que escuchemos un poquito a Milei. Argentina no es que no crece desde ahora. O sea, yo digo, tengo todas las críticas hacia este gobierno y digo, me parece espantoso, ¿sí? Pero el problema del crecimiento argentino no viene hoy. A ver, Argentina no crece desde el 2011. A ver, espérame. No, creo que no se escucha muy bien.
Le voy a bajar un poquito a este del fondo. Es un poquito más, creo. Eso, para que escuchemos bien el video. Ya vamos a cerrar con esto. En ese lapso 2011-2018 el mundo creció 34%, los países desarrollados 17% y los emergentes 45%, no son nada. ¿Y cuál es su propuesta? Mi propuesta, básicamente lo que hay que hacer es una reforma del Estado. Esto que está diciendo a ver, al principio aplica para muchos países de Latinoamérica exactamente lo mismo, no solo Argentina. No es que no crece desde No es que ahora. no crece desde ahora. Tengo todas las críticas hacia este gobierno y digamos, me parece espantoso, ¿sí? Pero el problema del crecimiento argentino no viene a hoy. A ver, El problema no viene desde hoy. Argentina no crece desde 2011. No crecemos En ese desde lapso 2011-2018 hace mucho, el mundo creció desde los 90s. 34%, los países desarrollados 17% y los emergentes 45%, no son nada. Y los países emergentes crecen hasta 45% en ese periodo. Y los países emergentes resulta, si lo vemos, podemos checar este dato en el índice de libertad económica. Los países con más crecimiento son los países menos intervenidos. Los países cuya economía tiene menos presencia gubernamental. ¿Cuál es su propuesta? ¿Y cuál es su propuesta? Dice mi propuesta. Básicamente lo que hay que hacer es una reforma del Estado. Una reforma Esto lo estamos que publicando el dolarice mes que viene con Diego la economía. Giannini. Básicamente presión fiscal, quitar presión sobre la oferta de la economía para que la economía vuelva a crecer y en el plano monetario para eliminar la inflación directamente hacer volar el Banco Central. Gasto público es una Hacer volar el Banco Central. categoría grande. ¿De dónde sacás? Y después le dice, a ver, pero Hacer volar el Banco Central. ¿cómo que hacer volar el Banco Central? Eliminarlo. ¿Eliminarlo? ¿Existe algún país desarrollado que no tenga Banco Ah, Central? bueno, esto es una falacia de popularidad, porque no es algo popular, no se puede dar. Le pregunte, ¿pero existe algún país que haya desarrollado que no tenga Banco Central? La pregunta es, a ver, ¿cómo fue la historia del Banco Central en Argentina? Argentina tiene Banco Central desde 1935. O sea, antes no tenía. Sí. Tenía caja de Un comercio. argentino roca. Lo mismo que está diciendo Thomas Sowell. La historia, ¿cuándo fue? ¿Cómo estaba la inflación antes de la creación del Banco Central? ¿Cómo está la inflación después de que el Banco Central imprimió X cantidad de dinero? Entonces, No, y no quiero que haya más moneda local. Le voy a adelantar. No sirve ni para bono. A ver, para Aquí, que se tenga en ahí claro, está. si no fuera por la presencia del Banco Central, Argentina tendría un PBI per cápita si no como fuera, en Estados Unidos. si no fuera por la presencia del Banco Central, la economía de Argentina estaría como la de Estados Unidos. No solo dice eso, la inflación Milei. es ¿Pero usted cree que en este momento de la historia de la Argentina, de lo que genera para todos nosotros que no somos economistas, proponer que se vuele el Banco Central y que no exista más el papel moneda, eso va a generar una baja de precios? ¿O A ver. va a generar una calma? Básicamente le está preguntando de nuevo desde su ignorancia, como él no es economista y porque él vive en la mentira que hablábamos antes, que la economía es algo tan complicado que los normales no podemos entenderla, ¿no? Por eso él hace este comentario. Proponer que se vuela para todos nosotros que no somos economistas. Para todos nosotros que no somos economistas, ¿de verdad nos estás diciendo esto? ¿Cómo puede ser, no? Proponer que se vuele el Banco Suena Central y que no como exista más una el papel moneda, eso va a locura, generar ¿no? una baja de precios. O sea, desde el tono de la pregunta nos podemos saber que no es una pregunta neutral. Una baja de precios, ¿me estás diciendo esto? O va a generar Y la brillantez de Milei, que con toda calma le dice, una calma. obvio. Obvio. Definitivamente. Es más, Definitivamente. te lo voy a decir así. La inflación es Hay un siempre... estudio científico. Y te lo voy a sobre explicar lo que para que lo dicen, o sea, entiendas. a ver, se elimina el Banco Central, no Ahí te existe va. más el papel moneda. No existe más la moneda argentina. no existe Claro. la moneda A argentina. ver, dolariza la economía. A ver, Claro. eso es ¿Cuál lo que sería quiero la A ver, diferencia? eso es lo que quiero hacer. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando vos la emisión de dinero supera la demanda, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda, Cuando hay más dinero de la demanda de dinero, ya sea porque cuando vos la emisión de dinero supera la demanda, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la subió la oferta o porque cayó la demanda, demanda, o las dos cosas a la O vez, las dos cosas a pierde la el vez. poder adquisitivo del dinero. se pierde el poder adquisitivo del dinero. Lo que valía el dinero antes, ahora ya no vale eso, vale menos.
Con lo cual, en realidad, ¿la inflación qué es entonces? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. La inflación es justamente eso, cuando el dinero pierde valor. Entendemos esto cuando vos eliminás... O sea, cuando se habla de la devaluación de una moneda, estamos hablando de inflación, es lo mismo. el dinero, no hay más inflación porque lo eliminaste. Y justo lo que está diciendo, ok, si tú eliminas la moneda, eliminas la inflación de esa moneda. Es algo bastante sencillo, o sea, no tienes que ser ningún economista para entender eso. Si tú eliminas la moneda, eliminas la inflación de la Entonces, moneda. el punto es... Okay, ¿Con qué la reemplazas? Es la pregunta, ¿no? Entonces, A ver, no entiendo inglés. Pues dame un Espere. segundo, por favor. Entonces, A ver, no entiendo inglés. Le dice, wait a minute, y le dice, no entiendo inglés. pues dame un Espere. segundo, Aguántame por favor. un segundito, Dame un por minuto, favor, porque te estoy A ver. explicando para que todos podamos entender el meollo del asunto, antes de que nos vayamos con prejuicios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si vos no ¿Cuál hay es el más punto? dinero, obviamente no va a haber más pérdida de poder adquisitivo del dinero porque no existe más. O sea, entonces la gente... Si eliminas el cáncer, es como lo decía Thomas Sowell. Si eliminas el cáncer, ¿por qué tienes que después hacer la pregunta de con qué reemplazo el cáncer, no? va a usar dinero. Desde mi punto de vista, a la luz de la experiencia histórica que los argentinos acumulan dólares, la moneda argentina va a terminar siendo el dólar. Entonces, dice que los datos históricos que nos demuestran que los argentinos han ahorrado en dólares por muchísimo tiempo. Y entonces que automáticamente si eliminamos el peso argentino, que está devaluadísimo, naturalmente el ciudadano argentino adoptaría la moneda estadounidense, el Sí, dólar. cuando eliminas la posibilidad de la corrida, ya no necesitas tener el Banco Central. El fundamento para que exista un Banco Central es para que sea prestamista de última instancia, ¿sí? Entonces justo está diciendo que el Banco Central solo sirve para ser prestamista de última instancia. ¿Eso qué significa? Va a terminar siendo el dólar, ¿sí? Claro. Cuando eliminas la posibilidad de la corrida, ya no necesitas tener el Banco Central. El fundamento para que exista un Banco Central es para que sea prestamista de última instancia. Si eliminas ese problema, no tenés más problema. Entonces, esto tiene que ver con que el mercado no es algo que tenga que ser controlado por las reservas federales o por los gobiernos o por las secretarías de economía. Porque el mercado es algo inherente al ser humano. Es algo que tiene que ver de nuevo con la energía que nos echa a andar, que nos hace levantarnos a perseguir nuestros fines de vida, y después cómo esa energía la compartimos con otros y bajo qué medidas decidimos que vamos a compartirla. Te quiero enseñar un video de... A ver si lo tengo por aquí. Sí, de un pensador, escritor, también economista, Antonio Escotado. Chécate lo que dice. Lo tengo en el celular, a ver, espero que se escuche. Mercado no es nada más que oferta y demanda. Juego de oferta y demanda. Mercado no es nada más que oferta y demanda. Mercado es un juego de oferta y demanda. Juego de oferta y demanda. Mercado significa que no nos ordenan. Significa que no nos ordenan. Ya sabemos a quién se refiere cuando dice ordenan ellos. Ni qué hacer. Ni qué hacer, ni qué consumir. Ni qué producir, ni qué consumir. Eso es lo que es mercado. Entonces, claro, cualquier ataque a eso es simplemente un ataque a la autonomía de la voluntad. Cualquier ataque al mercado es un ataque a la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad es a lo que yo me refiero cuando te digo la energía que a cada quien lo hace levantarse en las mañanas y le mueve los pies y le activa la curiosidad y lo pone a planear metas o a intentar sobrevivir. Que una vez que logras, que esto es algo de lo que hablábamos ayer, parte de esa voluntad autónoma lo que quiere es pasar de un estado de menos
plenitud a más plenitud. Lo que quiere es pasar de simplemente tener tus seguridades cubiertas a tener un poco de más estabilidad. Después de estabilidad puedes tal vez tener un poco de más comodidad. Y esa relación entre la necesidad y la comodidad, lo que quiero y lo que necesito, eso es algo que cada quien va decidiendo por sí mismo en su vida. Esto es algo que el dinero, como medida de la energía, nos ayuda mucho a poder medir esas decisiones y las decisiones de otros y cómo esas decisiones tienen valor para la sociedad. Entonces, lo bueno de que el dinero sean unos y ceros, o que sea numérico, que sea matemático, es que nos permite hacer aritmética. Y esa aritmética no la inventó el ser humano, la descubrió. Es el entendimiento racional, específico y exacto de cómo medimos las cosas. Entonces, cuando la energía creativa del mundo tiene un número que lo coloca en un ranking, ese ranking, un listado de más o menos, esa jerarquía de más valor o menos valor es muy fácil de entender cuando tiene un número específico relacionado. Y eso es por qué creamos moneda, por qué no nada más intercambiamos bienes como era antes con el trueque. Te doy un bien y me das un bien, y hay un ganar-ganar en el intercambio de esos bienes, pero eso era antes de la creación de las monedas. No quiere decir que esa creación de las monedas sea una mentira en sí, es simplemente, repito, una manera de medir. Dije medida o mentira, no quiere decir que sea una mentira, es simplemente una herramienta de medición de la energía creativa, lo que en el video que acabamos de ver él le llama la autonomía de la voluntad. Siempre que quieres restringir eso, cuando quieres restringir el mercado, que todos estos keynesianos lo que quieren hacer es que quieren intervenir nuestro juego en común, que es el mercado. Quieren controlarlo. ¿Por qué? Porque nos quieren controlar a nosotros. Y ahí hay una frase muy famosa que dice: dame los medios de producción económica de un país y no me importa quién haga las leyes. Vamos a buscarlo porque es una buena frase. A ver, dame los medios de producción y no me importa quién haga las leyes. ¿Quién dijo esto? Acá está. Dame el control de la moneda de un país y no me importará... perdón, discúlpeme, ya le hice patrocinio a El Mundo. Dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes. Lo dijo Mayer Amschel Rothschild. Rothschild viene de escudo rojo. Roth se remonta a rojo y Schild viene de, obviamente, de shield, que es escudo en inglés, ¿no? El Red Shield de los Rothschild. Pequeño paréntesis, no sé por qué dije ese dato, pero bueno, porque aquí este güey se supuestamente que dijo esto. Por ahí leí alguna vez que esta frase está equivocadamente atribuida al patriarca Rothschild. Pero en realidad no importa quién la dijo, si sí la dijo o no la dijo. Lo que estamos entendiendo en este momento es que ciertas personas se han querido apoderar o controlar, apoderar del control del juego del mercado, porque saben que al apoderarse del control del dinero de una nación, no importa en realidad quién redacte las leyes. ¿Por qué? Porque solamente pueden comprar a los que redactan las leyes, pueden manipular los mecanismos pueden manipular los mecanismos de democracia, pueden comprar hasta los mecanismos de justicia. Como sabemos que hay muchos jueces que están comprados. Saldívar, pero no voy a decir más nombres, discúlpenme si alguien se ofendió.
pero buscan controlar la economía para controlarnos a nosotros. Y esta es una verdad. Esta es una verdad por la cual este video es parte de toda la serie de escapar de la Matrix, de encontrar tu libertad financiera, tu libertad personal en el camino de vivir de tu pasión, de manifestar tu sueño de vida, de acercarte cada vez más a tu destino y poder disfrutar de todos los beneficios de eso. Entonces, nos vemos mañana.